intermedialidad, la relación de la literatura con otros medios, que vamos a ver aquí, como la pintura, el cine, también la literatura digital, y está enmarcada dentro del proyecto de investigación SIM, que coordina la profesora Nora Baera, y que también trata el tema de la intermedialidad. Yo voy a hablar de psicología, política y género en la literatura electrónica escrita por mujeres. La primera obra se titula Psycho y es de Félix Romírez. Y es una obra que tiene diversos recorridos, es muy interactiva y es apasionante. Esta obra lo que refleja es la conversación entre un psiquiatra y su paciente, porque la conversación es algo que va surgiendo de forma espontánea, no podemos manipularla, el ritmo es más acelerado de lo que podamos leer y entonces percibimos perfectamente esa enfermedad, esa psicosis, esa crisis. Hay cierta tendencia en la literatura electrónica española a explorar las nociones de lo real y lo virtual, así como desesperada necesidad de mostrar emociones en tiempo real en performances. En Insectos en tiempo real, que es una obra de Dora García, se cuestiona la definición de arte y los límites entre performance y situación en tiempo real. El nombre Insertos se refiere a la intención de estas obras de interrumpir, cuestionar e invertir las situaciones reales en tiempo real. También hay obras que tratan de temas sociales, hablan de género, hablan de feminismo, critican el capitalismo. Son obras valientes, rebeldes, activistas, ciberfeministas. Belén Gache, en su obra Word Market, critica la situación actual en la que todo se puede comprar y se puede vender. Hace una parodia de la privatización de los espacios públicos y la abundancia de las leyes de copyright. Word Market permite a los usuarios sacar beneficios económicos de las palabras, dándole un valor capitalista. Autores y autoras de literatura electrónica y arte de los nuevos medios emplean los modos visuales y la interactividad para exigir justicia social, derechos de igualdad o criticar situaciones políticas. Tejido de memoria, de Marina Cervarini, explora los temas de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad social, proporcionando datos estadísticos, gráficos e imágenes con el objetivo de concienciar a los lectores. La Esfinge, de Dora García, es un juego en el que una voz de una mujer robotizada hace preguntas al lector, y esto solo puede responder sí o no. Las preguntas son acerca de las relaciones de pareja, y lo que socialmente se considera corriente, y lo que no se considera corriente o verdadero. En conclusión, la literatura electrónica de países de habla española vive en las páginas web de los artistas y en los proyectos de grupos de investigación de humanidades digitales. La mayoría de las obras de literatura digital, al no formar parte de la sociedad de consumo, son todavía desconocidas para la mayoría del público. El arte de los nuevos medios está encontrando su lugar en los museos y la literatura electrónica está comenzando poco a poco a ser reconocida e investigada en las universidades de España y Latinoamérica. Para conseguir que la literatura electrónica en la lengua española sea conocida y pueda evolucionar, necesitamos seguir creando redes sociales que incluyan los nuevos avances digitales en los estudios literarios. Mi propuesta es el puzzle surrealista, va a tratar sobre ver las figuras de Buñuel, Lorca y Dalí, que son tres surrealistas españoles que fueron muy amigos. Entonces yo lo que quiero hacer con esta presentación es ver hasta qué punto estaban unidos y ver qué puntos tenían en común, porque es realmente muy interesante la amistad que se fraguó. Para entender el surrealismo tienes que verlo con ojos surrealistas, eso es lo que nos está mostrando Luis Buñuel en su obra Un perro andaluz de 1929. La película empieza con esta escena y en ella vemos a Luis Buñuel, que es el señor que está cortando el ojo, que se lo está cortando a una mujer. Gracias a estos ojos que nos da el cineasta podemos entender la película. Después de esta escena nos proyecta esta otra en la que vemos lo mismo, el ojo, que es la luna, y la navaja, que es la nube. Esta misma visión del mundo, Lorca nos la interpreta con estos versos de su poema Paisaje de la multitud florina, que se encuentra dentro de Poeta Nueva York. Será preciso viajar por los ojos de los idiotas, por los ojos de los idiotas, campos libres donde silban mansas cobras deslumbradas, para que venga la luz desmedida, que temen los ricos detrás de sus lupas. Bueno, lo importante de esta cita es lo de los ojos de los idiotas. Si nos
retrotraemos al teatro de los siglos de oro español, bueno, los idiotas son los bobos, los bufones de la corte, a los cuales nadie les hacía caso, pero eran los más listos de todos, porque eran los que escuchaban, oían y se callaban todo lo que veían. En cuanto a Dalí, pues he destacado es este cuadro realizado por Marc Lacroix, en el que lo más impactante de él pues es su mirada, que lo que te está, vas directamente a sus ojos, porque lo que te está diciendo con este cuadro es que él Salvador Dalí marcó un hito en el surrealismo pictórico. Entonces pues lo que está haciendo es adentrarse, ¿no? Como he puesto toda su obra pictórica, como no tiene ojos como tal, pues se puede entender como un gran ojo que ve y que entiende el surrealismo, y esta frase pues nos remite pues al falso espejo de René Magritte, que es un ojo grande que nos hace ver la realidad, que es lo que hacen estos tres actores. El cuadro que he seleccionado de Buñuel es el del juego lúgubre, en el que, bueno, aquí vemos estos trajes en la parte que he remarcado, que son los sombreros, los sombreros masculinos, que nos identifica con los símbolos de virilidad masculina. Porque, como ya he dicho, Buñuel, pues sobre todo utiliza muchísimos símbolos sexuales, entonces toda su obra está plagada, tanto en los sombreros como en las estatuas, en los muñecos que introduce, o sea que está todo lleno y no solo este. También es importante decir de estos trajes que no solo simbolizan la habilidad, sino que también es muy importante la posición donde coloca los sombreros. Los coloca al lado de esta cosa blanca grande, que es una vulva. Entonces los sombreros lo que están haciendo es ocultar el sexo femenino, y entonces, lo que está haciendo es como reivindicar, porque a él le da mucha vergüenza todo lo relacionado con el sexo, entonces lo tapa con los sombreros. O sea, él utiliza los trajes como algo más interior suyo. Toda esta información la he extraído de un artículo que está colgado en la revista del departamento de literatura inglesa, y que es una revista que está al alcance de todos. Es una revista que está abierta, la podéis consultar los artículos, podéis leerlos, o sea que es para todos los estudiantes y está muy bien. Today I'm going to talk about mobile phone fiction, which are the short stories written by women in Japan, and the destination are other women. Cell phone novels first originated as short stories that had between 70 and 100 words per page, and they, apart from text, focus also on loads of emoticon symbols, so they contain non-standard punctuation. The most popular website where you can read this type of mobile phone fiction is called Magic Island, or in Japanese, Maho Iland, and it actually has 1 million free titles and 3.5 billion hits per month. Many cell phone novels lately are also adapted to mangas or anime. There are also comics based on this sort of novels, and some movies. And lately, in 2010, there has been one novel that has been published, like a recopilation of these tiny micro stories. So as soon as a girl who writes micro fiction publishes it on the internet, the readers start commenting about the content, and they get instant feedback that enables you to instantly change what you're writing. Also, later I'm going to tell you about the topics of these short stories on the internet. They are normally very grim and macabre, and they are normally about bad experiences of the girls, because mostly the authors are girls, so it's very important that they can remain anonymous. They are sharing their experiences, and thus they encourage other people to write about their own experiences or fight with their own psychological problems. This is an example of one Keitai Shosetsu, and it's in English. It's called Eternal Dream. It's just the beginning, because later this girl, encouraged by the comments, she decided to publish a whole novel. This was the girl who had a quiet life in the countryside with her family, and then she was abducted and she got raped. In the first 4 lines, she describes
the place where she lives. You see that the description is like very vague and void of any details. It's like that Keitai Shosetsu requires the imagination of the reader to fill in the blanks or even to amplify what is written. And the final line is the moment of her abduction, when the girl was abducted. So she describes that she got abducted, the car door got opened, and someone hit her on the head and took her away. So it's quite strange. It seems like we are reading her life, like jumping from scene to scene. Everything that is not said there, you literally have to fill in the blanks and imagine it. Now, this is like structural comparison, basically the difference between novels and cell phone novels. The language is very colloquial, sometimes slangy. Novels are normally divided in even paragraphs, and they have like even division of description, of action, or dialogue. While on the other hand, in these cell phone novels, since they have like limited place, they do not use description at all. Mi ponencia la he titulado Digital Humanities, Critical Thinking, Pensamiento Crítico y Responsabilidad Social. Básicamente, la manera en la que explico lo que es pensamiento crítico es a través de una serie de ejercicios, de actividades. Bueno, estos serían los 3 puntos básicos, ¿no? Les dices que para pensar críticamente hay que desarrollar una mente crítica. Hay que saber generar opinión y razonamiento, ¿no? Porque muchas veces, claro, ¿cuántas de nuestras opiniones son nuestras opiniones? Es decir, lo que opinamos es algo que hemos escuchado en nuestra familia, algo que hemos escuchado en los medios de comunicación y hemos hecho nuestro. Creo que es muy importante esa reflexión también, ¿no? Entonces, claro, no solo opinar, sino también es ser capaz de justificar lo que piensas, ¿no? Con evidencias y preguntarse, pensar físicamente es también no dar las cosas por hecho, sino cuestionarse, ¿no? Es lo que llamamos critical questioning. Y también, bueno, en el mundo digital, el contexto digital, en el mundo de la Wikipedia y todos estos tipos de fuentes, ¿es Wikipedia una fuente fiable? Pues no lo es, realmente, porque cualquier persona hoy en día puede contribuir. Entonces, bueno, el caso es que esto son conceptos así, pero lo importante es dar una serie de pasos por lo que lo vean. Entonces, empiezo, por ejemplo, y todo esto está sacado de este libro y lo hemos adaptado, ¿no? Y lo puedes adaptar dependiendo de qué grado des, pregunta más adaptada a medicina, a periodismo, o en mi caso a educación infantil primaria dentro del contexto bilingüe. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les das una pregunta y les dices, a ver, the internet is reducing young people's attention span and making them less intelligent. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Vale? Entonces, les dices que piensen sobre eso, les das primero una serie de alternativas. Por ejemplo, I'm not interested in this topic, I agree it's true, I disagree it's false, I'm not sure, I agree up to a point but I also disagree, I agree, I disagree because, I agree, disagree for a number of reasons, but I also like more evidence. No voy a hacer el ejercicio con vosotros, pero en clase es lo que hago, ¿no? O sea, les digo, venga, a ver, de todas estas opciones, ¿cuál sería vuestra respuesta? ¿Vale? Y luego les doy la interpretación, para que ellos mismos y ellas entiendan hasta qué punto está siendo crítico o no, ¿no? La mayoría de las personas pues suelen elegir la 4, la 5, ¿no? O sea, básicamente tú no puedes decir no me interesa este tema, porque eso no es lo que te he preguntado, ¿vale? Bueno, sí me interesa pero es falso, estoy de acuerdo pero es falso, no estoy de acuerdo. Eso realmente es una persona que tiene, como dice aquí, ¿no? una opinión muy fuerte, pero ¿somos capaces de realmente argumentar eso? A través de las estructuras lingüísticas y a través de la clase de idiomas se puede enseñar realmente a nuestros estudiantes una sistematización, ¿vale? Para mí esto es fundamental, porque no podemos estar hablando de que las humanidades digitales tienen que hacer ese enfoque de pensamiento crítico y de creatividad cuando realmente no tenemos muy claro lo que es, ¿no? Y desde el punto docente creo que es una responsabilidad. Por eso, bueno, eso por un lado, ¿no? Realmente es eso, ¿no? Quería reflexionar cómo mi tarea como docente también es recordar a mis estudiantes pues que no todas las palabras valen, ni todas las fuentes valen. Hay un ejercicio también
para reflexionar hasta qué punto las fuentes son válidas o no, son fiables, ¿vale? Les das una serie de opciones, por ejemplo, tienen que hacer un trabajo sobre la familia. ¿Un documental de la televisión es fiable o no fiable? ¿Algo escrito en un periódico digital es fiable o no fiable? ¿Entendéis? O sea, una serie de opciones para reflexionar sobre eso. Entonces, yo qué sé, cuando por ejemplo hablamos hoy en día de palabras tan importantes como cambio, de transformación, o de quejarse, o de... vale, sí, pero ¿cuál es tu alternativa? ¿Qué propones? Es importante transmitir que hay que involucrarse con las palabras, hay que posicionarse. No podemos hablar de teorías de igualdad y de cooperación si no intentamos, en cierta manera, entrar en contacto, ¿no? con las asociaciones, con la gente de la calle, con la gente que está trabajando en todo esto, ¿no? Que haya, digamos, que ese vacío tan grande que existe a veces entre el mundo académico y la realidad social, pues cada vez se haga más pequeño, ¿no? Creo que es importante recalcar, y sigo también como docente, eso, ¿no? No solo que hay que pensar críticamente, sino que hay que aprender a enseñar a nuestros estudiantes a pensar críticamente. En el medio literario puedes escribir sobre las emociones, los pensamientos, las actitudes de los personajes, puedes tener capítulos y capítulos sobre su psicología, pero el cine es imagen. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Hay otra cosa que para mí es bastante importante, que es la época en la que está escrita la novela, la fuente, y en la época en la que está filmada la película. Y luego la duración. Los tiempos, no es lo mismo el tiempo que tú tienes para escribir en una novela que las 2 horas más o menos que de una película. Entonces, creo que este es un muy buen ejemplo para ver, en lo que he dicho antes, la época en la que está escrita. Cuando Forster escribió Maurice entre 1913 y 1914. Bueno, primero tengo que decir de qué va Maurice porque es probable que ni hayáis leído el libro ni hayáis visto la película. Trata sobre una persona, un chico de clase burguesa de la época eduardiana, 1913, que descubre en Cambridge, bueno, más que descubrir porque él va teniendo cierta idea que es homosexual. Lo descubre a través de un amigo suyo con el que luego plantea una relación. Se enamora de este chico, pero este chico en un punto decide que se hace heterosexual. Esto voy a analizar el porqué y las diferencias. Luego él acaba encontrando el amor y no os desvelo el final porque es bastante interesante. Sobre todo es interesante ver cómo él va creando una identidad individual en contra de una sociedad absolutamente, bueno, imaginaos sociedad británica de principios del siglo XX encorsetada por completo. Y es bastante interesante. Entonces, como os decía, la novela se escribió en 1913. En esa época, bueno, a todo esto, la novela no fue publicada hasta el 71, porque si él hubiese publicado la novela cuando la escribió, hubiese ido a la cárcel, porque es abiertamente homosexual. Entonces, en la época eduardiana, la identidad homosexual no existía. Incluso la palabra homosexualidad se acuñó a finales del siglo XIX, o sea que era muy reciente y pocos autores hablaban de este tema en sus libros. Sí es verdad que Freud ya empezaba a hablar de ello, pero no era un tema del que se hablase y no había una idea de homosexualidad, sí de sodomía, que estaba prohibida. Sin embargo, en los 80, en el 87, que es de la adaptación de James Ivory, es del 87, la homosexualidad ya era muy visible. No tanto como ahora, que ya está muy normalizada por suerte, pero se está empezando a hacer muy visible. En la película no es tan patente lo difícil que le resulta al personaje, al protagonista, la aceptación de su condición sexual y la creación de su identidad individual. Por eso es muy interesante en el libro cómo él da este paso y lo valiente que resulta. En la película igual esto se queda un poco diluido. La adaptación recrea a la perfección la época, vestuario, la decoración, el mobiliario, las actitudes, la ropa. Sin embargo, creo que falla a la hora de representar ciertos aspectos de la psicología de los personajes, probablemente por los motivos antes apuntados. Pues en la película prima la conciencia social de Clive, de este personaje, que él es un noble que va a heredar todo de su padre, va
a dedicarse a la política, o sea, está en el ojo social, o sea, es referente. Entonces, en la película prima la conciencia social de Clive, que le conduce a rechazar su homosexualidad sobre sus ideas cristianas. Esto en la película no se ve, no sé si porque no hay tiempo o porque es muy difícil en los 80, como he dicho, explicar estas ideas. Entonces, para conseguir que el público de los 80 entendiese este rechazo a su homosexualidad, el director James Ivory introduce dos elementos que no están presentes en la novela de Foster. Por un lado, la figura de un mayordomo que presencia caricias y momentos íntimos entre los dos personajes, y por otro lado, el personaje de Risley. Risley es un personaje que sí sale en la novela, que es como la imagen de la identidad de Cambridge, de la identidad homosexual en Cambridge. Pero en la película insertan una serie de escenas que no están en la novela, que son, es la que he encontrado, cómo él induce a un militar a la sodomía. Entonces el militar le vende, le pillan, le llevan a juicio, y él que es un lord, o sea, su imagen es muy importante, su nombre, sobre todo su nombre, pide ayuda a Clive, porque son amigos, pero Clive le da muchísimo miedo y le deja totalmente de lado. Entonces esto es como que nos indica cómo Clive, a través de este personaje, se da cuenta de todo lo que puede perder. Esto en el libro ni se menciona, porque ha habido una reflexión anterior de todo lo que ha llevado a Clive a ser quien es. Por eso Ivory, creo, en mi opinión, introduce estas escenas. Con esto la película se centra en la ilegalidad de la homosexualidad en la época eduardiana y provee de este modo de un motivo para el cambio de Clive. Nos señala directamente el miedo que siente Clive, como he dicho, a perder su posición social y su futuro como político. Con esto deja de lado los dilemas internos que tiene el personaje y se centra en el mundo social y político. Es posible que para el lector, espectador moderno, sea más difícil entender el cambio, como he dicho, por motivos estéticos o religiosos, que sin embargo es más sencillo entender los motivos sociales. Entonces, bueno, para terminar, es evidente que hay buenas y malas adaptaciones de novelas. Yo considero que Maurice es una gran adaptación, pero para hacer una crítica de estas adaptaciones hay que tener en cuenta los factores que he dicho, que he señalado antes, y luego ver si su idea principal de la novela se ha conseguido transmitir. Bueno, esta serie se estrenó el año pasado, en abril de 2014, y digamos que continúa un poco el interés por el género gótico que otras películas habían intentado explotar sin éxito. Tenemos aquí a Frankenstein del año 2014, Drácula, que no sé si la conocíais, yo no, hasta que me puse a investigar un poco, que es del año 2013, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, quizá Van Helsing y La Liga de los Hombres Extraordinarios. Es un género que surgió en el casi interminable siglo XIX, junto con las instituciones mentales, sistema de alcantarillado, fotografía, medicina forense, el concepto de extraño, supersticiones, el deseo de comunicarse con los muertos por medio de golpes en la mesa, toda la creencia en el más allá. Recordemos que La Liga de los Hombres Extraordinarios es la adaptación al cine del cómic de Alan Moore. Penny Dreadful explota las estratagemas textuales de las que Moore hace uso dentro de su serie de cómics, pero de una forma que no ha sido traducida. Ambas están desarrolladas en Londres a finales del siglo XIX, es un Londres semificticio, y en ambas podemos encontrar personajes clave de la literatura y de la cultura victoriana. Penny Dreadful realmente solamente utiliza un número limitado de motivos y personajes, y quizá el despropósito de esta película sea lo que haya proporcionado ventaja a John Logan, que es el creador de la serie de Penny Dreadful, para 11 años después intentar llenar ese vacío conceptual que dejó esta película. Entonces, bueno, en La Liga de los Hombres Extraordinarios tenemos a Mina Harker, personaje que aparece en Drácula, y Alan Quatermain, que son reclutados para servir y proteger a la corona británica. Sin embargo, en Penny Dreadful tenemos a Vanessa Ives, por una parte, y a Sir Malcolm Murray, que reclutan a una banda un poco variopinta de personajes,
entre los cuales encontramos a un francotirador americano que se dedica a viajar por el mundo con una banda y a un anatomista, Victor Frankenstein. Penny Dreadful tiene menos que ver con la política del mundo material, sino más bien con una amenaza que ondea bajo la superficie de Londres, ¿no? Es una amenaza que trae consigo desapariciones, una extraña influencia maligna que deja a las víctimas totalmente esquizofrénicas y con deseo por una sangre humana. Entonces, yo pienso que quizá, más que estar basado en la obra de Alan Moore, quizá podamos relacionarlo un poco más con Drácula. Penny Dreadful reconfigura la narrativa de Drácula dentro del pastiche que hace. Las alusiones son frecuentes, directas, a menudo pretenciosas, pero realmente funcionan, y se vuelven aún más significativas cuando uno es consciente de las posibilidades intertextuales y estructurales que se abren cuando los conceptos, creaciones y personajes del romanticismo tardío y el gótico victoriano se combinan y coexisten. Se llama Penny Dreadful porque efectivamente se vendían por un penique cada una, y en estas publicaciones se glorificaba y vilipendiaba al mismo tiempo a personajes bien reales o bien ficticios. Eran en formato serial y la serie también mantiene este formato serial. Las historias se entrelazan, se llega hasta el origen de cada uno de los personajes. Realmente el contenido de los Penny Dreadful era demasiado dramático, era espeluznante y si nos fijamos un poco en los títulos vemos que rebosaba poca calidad literaria. Quería mencionar que cuando hablamos de este tipo de narrativa gótica a finales del siglo XIX, hay que tener en cuenta que durante el periodo había una fascinación exagerada por todo lo que desprendía decadencia y degeneración. En el primer capítulo de la serie, el capítulo piloto, comienza con el brutal asesinato de una mujer de clase trabajadora que es abducida a través de la ventana de una letrina. Y pocos segundos después pensamos que la misma suerte va a correr su hija, que por el ruido se levanta. A continuación aparece otra escena, más adelante, en la que la policía metropolitana está sacando fotografías de los cuerpos descuartizados y destripados y son sacados al exterior con rumores de que el destripador ha vuelto. Tiene que haber una fuerza más sobrehumana, más demoníaca, que absorba con tal fuerza a una mujer a través de una ventana pequeñita y deje los cuerpos tal como los ha dejado. En el episodio final nos enteramos de que este señor, Ethan Chandler, el americano, es un licántropo. A pesar que la leyenda del hombre lobo es tan notoria como la del vampiro, esta monstruosidad parece haber sido dejada de lado a favor de su pariente antropomórfico. Este divided self es también aparente en el resto de personajes. Vanessa Ive, la mujer que os he mencionado antes, sufrió una suerte de posesión demoníaca y vive atormentada por sus visiones bajo una apariencia de dama victoriana que lucha y sufre por mantener su personalidad y su individualidad. Esta dilatación de marcos literarios e históricos para permitir que Frankenstein y la criatura habiten en Londres a finales del XIX se convierte en una parte integral del universo de la serie. Y también nos proporciona un giro matizado que capta la época romántica y en la que originalmente nacieron. Aquí tenemos una imagen, esta de aquí abajo es la criatura, es poshumano totalmente y es trágicamente romántico. Él, al igual que en el libro original de Frankenstein, ha sido abandonado y él se ha cultivado y su destino es muy trágico. Es un producto involuntario de la modernidad y por tanto un símbolo apropiado del universo del fin del siglo victoriano de este señor, de Logan. Penny Dreadful, como podemos ver, no está restringida a una revisión de los principales mitos y temas que dio forma al estilo gótico victoriano, sino que tiene un variado universo que está construido en torno al concepto de alteridad. Los personajes de Penny Dreadful son duales en su singularidad, cosa que se nos recuerda con el lema de la serie. Hay algo, una esencia que es real pero es inexplicable, que es contraria a la cordura y el progreso y que irrumpe periódicamente en el universo racional desde dentro. La primera adaptación de la historia de Frankenstein es en 1910 y se trata de una representación meramente visual, porque es de cine mudo. En la Primera Guerra Mundial frenó las producciones cinematográficas, pero en 1927 Hollywood presenta la primera película sonora,
Y pocos años después, 4 años, Producciones Universal genera la primera adaptación cinematográfica de Frankenstein, que es en 1931. Como vemos, Frankenstein, las adaptaciones van caminando de la mano con los diferentes avances tecnológicos de la época. Primero cine mudo, luego hablado. ¿Y qué pasa con el color? Bueno, el Hammer Producciones hace la primera representación en color de su productora en 1957. Se llama La Maldición de Frankenstein, la película. Por nombrar una más, me resulta interesante en estos estudios intermediales porque es una película que se llama Young Frankenstein en 1974, que es una parodia a las películas de terror, sobre todo a las de Frankenstein. O sea que cambiamos el contenido aunque seguimos en el mismo medio. Y una contemporánea en 1994 que la produce Kenneth Branagh, trabaja también, y Robert De Niro. Y luego en el 2004, ya por nombrar una más, la película Van Helsing, no sé si la han visto, aparece la figura de Frankenstein también. También es adaptada en series, desde Los Simpsons hasta Once Upon a Time. No es una representación fiel, pero sí que aparece tanto Víctor como Frankenstein, como la criatura. Veamos cuál es la situación de la radio en el siglo XX. En 1901 se tiene lugar la primera transmisión sin cable transatlántica. Había nacido la radio, pero no es hasta 1920 en Buenos Aires cuando se hace la primera transmisión de radio para el entretenimiento exclusivamente. Y en 1931, George Edwards interpreta la novela de Mary Shelley. Es una representación fiel. Los cómics, como asegura Roman Guben en el lenguaje de los cómics, son producto de la cultura, nacen y se vinculan a la prensa. Por lo tanto, son una expresión de un medio de difusión masiva. Tienen su evolución. Empiezan en tiras de periódicos y luego surgen los comic books, más o menos a finales de los años 30. En 1940, Price Comics empieza a adaptar el personaje del monstruo en sus publicaciones. No es una fiel interpretación de la novela. Y interesa porque esta figura se caracteriza o está influenciada en la representación cinematográfica del personaje de 1931. Lo vemos ahí escalando la Estatua de la Libertad como si lo haría King Kong. O sea, King Kong es un emblema de la cultura postmoderna. Y aquí tenemos Frankenstein y los nazis, también de Price Comics. Publican en 1942 este cómic y lo sitúan a la criatura en plena guerra mundial. ¿Qué hacen? Los soldados alemanes toman a la criatura, se la llevan a Alemania y lo transforman en una máquina de matar. Pero ¿qué hace Frankenstein? Lo sabotea y empieza a luchar contra ellos. También tenemos las publicaciones de Marvel Comics. Y con el paso del tiempo llegan los e-comics, que es una versión electrónica o digital de una documentación gráfica. Surgen a finales de los 80 y principios de los 90. El motivo de hacer una versión digitalizada son dos: mejorar la calidad y realizar una reimpresión, y a su vez cumplir con la demanda de los lectores. Las compañías se tuvieron que adaptar al nuevo consumo, a la demanda de un consumo digital. En Grammarman Comics es una página web qué pena que no lo podemos ver, utilizan el cómic, en realidad es una novela gráfica, y esto sí que es una representación fiel de la novela, y tiene principio y fin, no está sujeta a publicaciones periódicas ni mensuales, y lo utilizan con un fin académico. Nos ponen ciertas imágenes de la novela gráfica, nos hacen preguntas, la verdad que está muy bien, y cedido por Classical Comic. Y luego llegan las webcomics. Contienen lo mismo, son versiones digitales de cómics, pero con una diferencia: solo lo podemos leer a través de la web. Surgen a finales de los años 90 y tienen mucho auge en este siglo, en el siglo XXI. Suelen tratar temas costumbristas.
dejan atrás la ficción, el terror y se ponen en escenas reales y cotidianas. Durante esta presentación hemos analizado las adaptaciones de Frankenstein desde una perspectiva intermediaria. La intermedialidad se preocupa en estas adaptaciones, en la adaptación de una representación artística en diferentes medios, así como sus cambios y su evolución. Mi presentación se titula In Time, una metáfora de nuestro día a día inspirada en la leyenda de Robin Hood. Las leyendas medievales, así como incluso mitos y leyendas más antiguas, que comenzaron en su tiempo en su mayoría como literatura de transmisión oral, llegan a nosotros hoy en día de miles de formas distintas. Y es el caso de la película In Time. Y la película traza un mundo futuro de rasgos distópicos, en la que la moneda de cambio es el tiempo. ¿De qué forma se relaciona esta historia con la leyenda de Robin Hood? Pues bueno, es sencillo. El protagonista de nuestra historia, Will Salas, harto de ver a la gente morir a su alrededor, ver morir a los suyos, decide poner solución a este problema. Por cuestiones del destino, le van a ser regalados 116 años con los que va a viajar a New Greenwich, que es uno de los sectores o distritos más apoderados, y allí va a conocer a Silvia, la hija de un magnate multimillonario, con quien entablará una relación amorosa y tratará de restablecer el sistema. Los paralelismos entre ambos personajes son más que numerosos. Ambos actúan al margen de la ley, roban al rico para ayudar al pobre. Además es importante destacar que ninguno tiene remordimientos por aquello que hace. Will Salas, por ejemplo, planteará a lo largo de la película en varias ocasiones la pregunta ¿es robar lo que ya fue robado? Y Robin Hood en diversas ocasiones mostrará una opinión muy semejante a la de Will. Bueno, a través de sus hazañas, además, también podemos ver la astucia de la que ambos son poseedores. Y además, si os fijáis, el personaje, bueno, el animal que escoge Walt Disney para darle forma al personaje de Robin Hood es un zorro, que es conocido por su astucia, de hecho. Ambos personajes se encuentran, por supuesto, en busca y captura a consecuencia de sus actos, pero a pesar de esto, los dos son de carácter altruista y tienen el ánimo de cambiar las cosas. Es importante, de todas formas, reflejar una pequeña diferencia, y es que Will Salas comenzará a actuar por venganza, aunque luego seguirá haciéndolo por principios, mientras que Robin Hood desde un principio actúa por principios. Bueno, como leyenda popular medieval, la leyenda de Robin Hood, la intencionalidad que tenía era la de entretener, mientras que al encontrarnos en un mundo distópico, futuro, la intencionalidad de In Time va a ser distinta, va a ir más allá. Va a ser la de trazar una caricatura de este mundo en que vivimos, perfilando una crítica que va más allá del mundo imaginado. Encuentra paralelismos, además, o bases asentadas en nuestra sociedad. Además de los rasgos capitalistas que ya hemos mencionado con anterioridad, vamos a encontrar otro factor importante para nosotros hoy en día, que es el deseo del ser humano de llegar a la fórmula de la eterna juventud y de la inmortalidad. Encontraremos, por tanto, que mientras que en la leyenda de Robin Hood lo más relevante va a ser la hazaña del héroe, su historia y cómo intenta cambiar el mundo, en el caso de In Time lo más relevante va a ser precisamente el mundo en el que se narra esta historia. Otro elemento clave para distinguir ambas historias es que, como habíamos dicho en un principio, en el caso de Robin Hood el narrador va a ser una tercera persona, un juglar. Sin embargo, en el caso de In Time va a ser Will Salas, que es el protagonista, va a narrar la historia en primera persona y esto va a cargar la película de subjetividades del minuto cero. En cuanto a contenido, las diferencias más evidentes se van a reflejar en el escenario en el que transcurren estas historias. Hay ciertos matices no menos importantes que hay que resaltar, como por ejemplo que en el caso de Robin Hood la gente sufre un hambre terrible y vive en condiciones paupérrimas, pero siempre pueden encontrar algún tipo de salida, pueden encontrar comida, dinero, ayuda de cualquier tipo. Sin embargo, en In Time las consecuencias de la situación en que se encuentran evidentemente son muy distintas, ya que no está en juego solo el sustento de la población, sino también su vida de forma literal. En cierto sentido, ¿no?, podría decirse, y aportando una visión aún más futurista, se puede entender al hombre en In Time como una máquina, ya que de alguna manera tienen
obsolescencia programada. Una complicación añadida, además, en el mundo planteado por Andrew Niccol, es la forma de vida que llevan los ricos. Al ser conocedores de su mortalidad, en cuestión de tiempo, por supuesto, abusan de la protección y no van a correr ningún riesgo, es decir, van a llevar una vida muy monótona y sin ningún tipo de aventura, que es lo que va a llevar a Silvia a ser una alegre partícipe en los despropósitos de Will. Este es solamente uno de los motivos, puesto que vamos a encontrar otro, que es que por mucho que el cuerpo no se resienta, la mente siempre va a conllevar un desgaste psicológico y va a hacer que, llegados a determinada edad, haya algunas personas que sí deseen morir. Podemos ver que la película In Time no es sino una adaptación más a estos tiempos, por supuesto, y una reinvención bastante peculiar e imaginativa de la leyenda de Robin Hood. Como bien se ha sostenido al comienzo y por otras de mis compañeras, no es ni mucho menos un caso aislado, sino que se trata de una de las tantísimas adaptaciones y reinvenciones de leyendas que rescatan motivos clásicos populares para dar lugar a una, a veces no tan original, narración. Bueno, entonces Leonora nació en 1917, era hija de un importante hombre de negocios de la industria textil y era la única hermana de cuatro chicos. Este tema, el lugar que ella ocupaba en la familia como mujer y las diferencias que tenía respecto a sus hermanos aparecen en sus cuentos, ¿no? Como después comentaré. Fue muy rebelde en los estudios y eso hizo que sus padres decidieran llevarla a estudiar a Florencia, a un internado, y al final ceden a que es una persona independiente y que está más interesada en su vocación artística que en la vida de la alta sociedad inglesa. En 1936 ingresa en una academia muy prestigiosa de Londres, donde estudia dibujo y pintura. En una cena conoce a Massers. En ese momento Massers tiene 46 años, ella tiene 19, ¿no? Se enamoran, él es un hombre casado, y viaja con él a París a su encuentro y allí entra en el círculo surrealista y empieza a exponer en exposiciones surrealistas, ¿no? Después de pasar más o menos un año en París, se va con Massers al sur de Francia, a un pueblecito, San Martín de Artese, donde tiene una casa, y allí vive una época muy feliz, que es justo el periodo que voy a comentar. Pero ese periodo, como de 3 años, se interrumpe cuando Massers es detenido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y ella sufre un colapso nervioso. Esta crisis, que es realmente sufre una crisis de histeria, lo narra en una de sus obras más importantes, que da título a mi ponencia, que es Memorias de Abajo, Down Below, que es una especie de texto autobiográfico donde ella cuenta, desde una perspectiva muy original, el tiempo que pasó en un sanatorio en Santander. Ella consigue escaparse, zafarse, cuando la están llevando a Lisboa, y en Lisboa conoce o se reúne con Renato Leduc, a quien había conocido en París gracias al Breton y a Picasso, y se casa con él. Y se van juntos a Nueva York, donde se reúnen con el resto de los surrealistas. Entre otros, Massers se vuelve a encontrar con él, que ya está libre del campo de concentración. En 1941, si está en el México, se separa de Leduc y se casa con Chiqui, este fotógrafo de origen húngaro, amigo de Capa, el famoso fotógrafo de la Guerra Civil Española. Tiene una vida familiar feliz y eso muy larga. Llega a ser una artista muy conocida que recibe premios en México, su punto de referencia va a ser México, y muere en 2011. Este autorretrato, La posada de la Casa del Alba, viene a representar un poco ese mundo y la relación que ella tiene con los animales, ¿no? Los animales pueblan sus relatos, pueblan su pintura. Muchas veces las personas se transforman en animales y en concreto en este cuadro es su propio retrato con atavío de montar a caballo, una melena suelta que también representa su rebeldía, un cierto aspecto andrógino que es un aspecto interesante en su obra. Al lado está la hiena, que viene a simbolizar para ellas el sexo, ¿no? De hecho tiene las urgues llenas este personaje. En el cuento, por ejemplo, la debutante es una hiena la que va a ocupar su lugar en el baile de gala de la corte. Y los caballos, ¿no? Que parece ser que es el mismo caballo, que es otro alter ego de Leonora. En primer plano está el caballo de juguete, que ya también aparece en su relato La Dama Oval, que es donde que ella adoraba este caballo. Y al fondo vemos un caballo libre, ¿no? Que es como el espíritu,
que sería el mismo caballo, pero está vivo y además no le falta la mandíbula inferior, que sí le falta al caballo que está en primer plano, ¿no? Otro cuadro anterior a la época de Masers, que es la comida de Lord Candlestick, que es un alter ego de su padre, Harold Carrington, con el que ella se llevaba muy mal, porque era un padre muy estricto. Lo representa aquí, son personajes que tienen cabezas de caballo y que están devorando niños, ¿no? Y este ambiente es muy característico, medio onírico, ¿no? Que describe muy bien la pintura de esta autora, con estos espacios tan irreales, ¿no? Que es surrealistas, ¿no? Y que ella, donde mezcla diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, esta es una ilustración del cuento La debutante. Entonces, cuando ya ella está conviviendo con Masers en esta época de felicidad, ¿no? Ilustran los cuentos que ella escribe. En estos relatos cuenta, como digo, episodios de su vida autobiográfica, ¿no? Por ejemplo, La debutante cuenta cómo el baile al que tiene que presentarse en sociedad, Balzo habla con la hiena, con la que ella se lleva muy bien, y convence a la hiena para que ocupe su lugar en el baile. Entonces la hiena le propone a la protagonista que cambie su rostro. Le dice, me van a conocer que soy un animal. Entonces efectivamente la hiena se pone la cara de la criada y va al baile. Y entonces la escena, el cuento termina cuando la madre enfadada sube a la habitación de la protagonista para decirle lo que ha hecho la hiena, y es que por el olor se ha revelado en la mesa, se ha quitado la careta, se la ha comido y se ha ido por la ventana. La colección de cuentos de esta época se publica con el nombre de la dama oval, y aparecen otros cuentos como El enamorado o cuentos para los amantes de Tora muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, otra colección de cuentos importante e interesante de Leonora es El séptimo caballo y otros cuentos, que el séptimo caballo vuelve al tema del caballo, la obsesión que ella tiene con los caballos. Entonces, es una historia de metamorfosis, de personas que durante el día son personas y por la noche son caballos. También hay un episodio que es cuando la mujer de Masers llega a buscar a su marido y le obliga a irse con ella a París, y Leonora se queda sola y sufre muchísimo, tenía entonces 20 años, y eso lo recrea en uno de sus mejores textos, que se titula El pequeño Francis, que es una novela corta. Entonces, en El pequeño Francis es lo que se ha llamado una novela roman à clef, o una novela donde los personajes reales adoptan nombres inventados, pero o incluso identidades distintas, pero son muy fáciles de reconocer respecto a quién se está refiriendo, ¿no? Entonces, en El pequeño Francis es un triángulo amoroso donde aparece Francis, que es el sobrino del tío Ubriaco, que el tío Ubriaco representaría a Masers y ella, Eleonora, sería Francis, y la esposa, María Berta, de Masers, que es el tercer elemento, que es Amelia, la hija del tío Ubriaco. Y por ejemplo, en este cuento, cuando Francis se encuentra abandonado por el tío Ubriaco, pues se transforma su cabeza en un caballo. Entonces, el simbolismo que tiene aquí el caballo es negativo, es el sentirse diferente o expulsado del reino de los humanos, ¿no? Para concluir, pues ya digo que son muchas las direcciones en que se puede tratar la obra y la vida de Leonora, porque es una persona muy rica y muy interesante.